Bien, jóvenes, comenzamos. Yareli, su cámara, por favor. Bienvenidos. Vamos a comenzar tomando asistencia. Por favor, atentos. Responda presente. Matthew Álvarez. Presente. Mardoqueo Álvarez. Presente. Luis Bernardino. Presente. Lucet Camposano. Presente. Ya, Damaris Carrillo. Presente. Víctor Coveña. Víctor Coveña. Brittany de la Cruz. Presente. Gabriela Farías. Presente. Ashley Fernández. Michelle Germán. Presente. María Sol Guamán. María Sol Guamán. Angélica Lino. Presente. Diogo López. Fabiana Lucas. Presente. Anaí Medina. Presente. Dayana Moncayo. Presente. Víctor Orrala. Presente. Cindy Palacios. Presente. Alexandra Paladines. Presente. Thais Parra. Presente. David Carrales. Presente, profesor. Aurelis Prieto. Presente. Mía Prieto. Presente. Dave Kimín. Presente. Alex Reyes. Alex. Presente. Milari Herrera. Presente. Carlos Ronquillo. Carlos Ronquillo. Bruce Sánchez. Diana Sánchez. Presente, Bruce Sánchez. Lo que pasa es que tengo problemas con internet. Diana Sánchez. Presente. Ok. Samuel Solórzano. Presente. Camila Suárez. Camila Suárez. David Torres. Presente. Jean-Pierre Vázquez. Presente. Alan Vera. Presente. Valeria Vera. Presente. Daniel Yagual. Presente. Heidi Yagual. Presente. Ya, a ver. Los que están con falta, por ahí vi que algunos entraron tarde, me avisan. Víctor Coveña. Ashley Fernández. María Sol Guamán. Diogo López. Presente. Ya. También Carlos Ronquillo. Carlos Ronquillo, no. Camila Suárez. Ok. Déjeme ver la asistencia. ¿Alguien me dijo algo? Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Sería 45. Mire, 45. Jean-Pierre, bueno, ya le voy a... Estaba con el micrófono activado, Jean-Pierre. A ver, déjenme registrar la asistencia. Luego vamos a hacer la revisión de la prueba. También quiero verificar si hay estudiantes que no han dado la prueba. A ver, entonces faltó Coveña, Fernández, Guamán. Faltó Coveña, Fernández, Guamán. Coveña, Fernández y Guamán. A ver, ¿quién ingresó ahorita? Guamán y ¿quién más?
Y Suárez, profesor. Ya, ok. Guamán y Suárez, ya. Entonces, solo faltó Ronquillo, Fernández, Coveña. Ok, jóvenes, ¿listo? Vamos a hacer, voy a verificar si alguien por ahí no dio la prueba para que la realice. María Sol Guamán, ¿está presente? Sí, profesor. María Sol Guamán. Mande. Ya, su prueba no ha llegado. Eso se debe cuando tienen mala conexión de internet. Miren, su prueba aparece como vista, pero no la ha enviado a la prueba. Así que escríbanme en este momento al WhatsApp y y luego más tarde yo le voy a tomar la prueba. Yo ahí le explico cómo le voy a volver a tomar la prueba para que no se quede con el 0. Porque al no estar la prueba, tendría la nota de 0. Pero eso a veces pasa cuando tienen mal la señal de internet. De pronto usted hizo la prueba, pero a la final cuando dio clic en enviar o en entregar la prueba, a la final no se envió. Entonces escríbame, María Sol Guamán, en este momento escríbame en el WhatsApp. ¿Sí me escuchó? Ya le escribo. Ya. María Sol Guamán, la voy a colocar un momentito en sala de espera y luego le voy a hacer ingresar nuevamente. Me espera por favor ahí, ¿listo? Ya, mientras tanto me escribe en WhatsApp. Bueno, voy a tomar una prueba al azar. Vamos a tomar aquí la prueba a ver, aquí hay una, de Damaris Carrillo, dice. Y les voy a mostrar para que podamos hacer una revisión breve de las respuestas correctas. Bueno, esta era la rúbrica. Ya. Esta pregunta decía, explique en qué se diferenciaban los 12 apóstoles de todos los demás seguidores de Jesús. Jesús tenía miles de seguidores, pero los 12 apóstoles se diferenciaban de los demás. Vamos a ver qué dice la respuesta. Que los apóstoles eran escogidos por Jesús para que aprendan de él y difundan sus palabras. Muy bien, correcto. Ahí tenemos otra. Escriba una diferencia entre reencarnación y resurrección. La resurrección es cuando Jesús resucitó entre los muertos. La reencarnación es la obediencia a Dios para reconciliar la humanidad de los pecados. Error. Esto de la reencarnación está mal. La resurrección sí está bien, pero la reencarnación está mal. Entonces aquí tendría la mitad, 0,5. La reencarnación
Es la creencia de algunas filosofías orientales que creen que el alma, después de morir, se reencarna en otro ser vivo. Puede ser un animal, una planta. Esa es la reencarnación. Dice, observe el gráfico y explique en qué consiste el purgatorio y a dónde pueden ir las almas. A ver, aquí se les pregunta dos cosas. Primero, ¿en qué consiste el purgatorio? Segundo, ¿a dónde pueden ir las almas después del purgatorio? Entonces, miren, analizando el gráfico, aquí está el purgatorio, siguiendo las flechas, del juicio particular viene el purgatorio. Y del purgatorio, el único lugar donde pueden ir, ¿a dónde sería? Al cielo. Ahí está indicando la flecha. Vamos a ver qué dice. Para asegurar su salvación eterna necesita ser purificado. Muy bien, eso es el purgatorio. Eso es lo que enseñan en las iglesias, está bien. Pero aquí Cristel Damaris Carrillo se olvidó de responder esta segunda parte de la pregunta. ¿A dónde pueden ir las almas después del purgatorio? Eso le faltó responder. La respuesta era que las almas después del purgatorio pueden ir al cielo. Vamos a ver, siguiente. Explique con un ejemplo dos elementos que hicieron de la comunidad de Jesús una comunidad de amor. Ayudar a los necesitados. Explique con un ejemplo dos elementos. Ya. Aquí hay un ejemplo y este ejemplo podría explicar un elemento de la comunidad que era la fraternidad. Pero falta otro elemento aquí. Este ejemplo solo me explica la fraternidad, pero no me explica que eran asiduos a la oración, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Eso no me explica. Entonces, igual aquí faltó responder un poco más. Entonces, tendría igualmente la mitad en esta pregunta. Y en la siguiente, describa qué le hace falta a los cristianos de hoy para parecerse más a la comunidad cristiana. Eucaristía y bautismo. Incorrecto. Incorrecto, porque hoy en día los cristianos sí reciben el bautismo, sí reciben la Eucaristía. Y a pesar de todo esto, muchas veces los cristianos se meten en situaciones de pecado, se meten en actos de corrupción y todo eso. Entonces hoy en día no es que les falta el bautismo y la Eucaristía. Todos los domingos, todos los días hay misa en las parroquias, en las iglesias. Todos los días hay Eucaristía. Bautismo, lo mismo. Entonces, aquí hay un error. Entonces, bueno, esas eran las respuestas, jóvenes. Aquí la respuesta correcta era Pedro, el que pidió que no quería morir igual que Jesús, y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Los novísimos del hombre, muy bien, muerte, juicio e infierno. Ahí está. Entonces, bueno, esas eran, jóvenes, las respuestas para la prueba. Ya tienen ustedes ahí una idea. No podría ponerme a revisarles de una en una a todos porque se me iría toda la hora y tenemos que igualarnos el tema de la clase pasada. Fabiana, porque vi ahorita que me escribió pidiendo que le revise la prueba. El problema es que si me dedico a revisar la prueba, luego no les doy el tema de la clase. Tenemos que igualarnos el tema de la semana pasada y el tema de esta semana también. Entonces, pero con lo que hemos revisado ahorita, ya ustedes se pueden hacer una idea de las respuestas que se tenían que colocar. Espero que hayan leído bien cada una de las preguntas, porque por ahí algunos estudiantes solo habían respondido una partecita de la pregunta. Solo han respondido la mitad de la pregunta. Bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a igualarnos con el tema de la semana pasada y al mismo tiempo vamos a ver un nuevo tema de formación cristiana. La semana pasada el tema trató de las culturas antiguas que influyeron en el país de Jesús. ¿Sí? A ver, tenemos que comenzar considerando lo siguiente. El país de Jesús fue conquistado, fue colonizado, fue invadido por imperios más fuertes y más grandes, especialmente el imperio griego, el imperio romano. Y mucho más antes, hace miles de años, ya había sido invadido por otros imperios, el imperio asirio, el imperio babilonio. Ellos fueron esclavos del imperio egipcio. O sea, el país de Jesús siempre estuvo conquistado, invadido, llegaban, los esclavizaban, los colonizaban. Siempre han sufrido el país de Jesús, muchísimo.
Pero el punto es que cuando un imperio llega y conquista una tierra, los habitantes de esa tierra automáticamente reciben toda la influencia del imperio. Reciben un nuevo idioma, una nueva religión, una nueva filosofía de vida, nuevas formas de arte, de escultura, de pintura, de música, etc. Les pongo un ejemplo. Ahora vamos a preguntarle a Matthew Álvarez. Matthew, ¿qué dice usted? Los indígenas nativos americanos, aquí en el Ecuador, antes de que lleguen los españoles, ¿hablaban español o hablaban quechua? Repite la pregunta. Esa es la respuesta. ¿Hablaban quechua? Fue con el Imperio Español que automáticamente se impuso un nuevo idioma. ¿Se dan cuenta cómo influyen los imperios cuando conquistan un lugar? Influyen en todo. El idioma, la economía, la religión, el trabajo, en todo, absolutamente en todo. Lo mismo le pasó al país de Jesús cuando fue conquistado sobre todo por el Imperio griego y el Imperio romano. Entonces vamos a ver el día de hoy estas dos culturas, la griega y la romana, para ver cómo influyó en el país de Jesús. Vamos a ver sobre su territorio, sociedad, religión, idioma, los aportes a la humanidad y los ideales. Estas dos culturas, jóvenes, la griega y la romana, son de las culturas más grandes y más sofisticadas de la antigüedad. Entonces vamos a ver. Observen el territorio en el mapa. Territorio. Grecia es todo lo que está en la foto de la izquierda y está pintado de color verde. Eso ocupaba el territorio del Imperio griego, muchas islas en el mar Mediterráneo. ¿Sí? En cambio, el Imperio romano surgió en lo que hoy en día es Italia. Ahí está Italia, mírenla, toda la bota italiana color naranja, junto con las dos grandes islas, Cerdeña y Sicilia. Bueno, pero eso no era todo el Imperio romano. Ahí nació, pero el Imperio romano cubrió 3 continentes. Era un imperio gigantesco. Cubrió la mayor parte de Europa, una parte de Asia y el norte de África. Entonces, miren, ahí es donde estaban localizados los imperios. El Imperio griego, localizado en la península de los Balcanes, y el Imperio romano en la península itálica, en la bota italiana. Vamos a ver. En Grecia, miren, en Grecia, la sociedad griega, habían ciudadanos y no ciudadanos. Por ejemplo, los extranjeros no eran ciudadanos. Los esclavos no eran ciudadanos. Incluso las mujeres dentro del Imperio griego no eran consideradas ciudadanas. Solo eran considerados ciudadanos los hombres que participaban de las grandes decisiones, los filósofos, los pensadores, los militares que iban a las guerras. Esos eran llamados ciudadanos en Grecia. Las mujeres eran libres, pero no tenían derechos. Esa mentalidad influyó en el país de Jesús. Luego, la sociedad romana. En la sociedad romana, la gente libre eran los patricios y plebeyos. Los patricios eran la gente millonaria, la gente que tenía más dinero y más estudios, más cultura. En cambio, los plebeyos eran personas, como decirles, de la clase media, eran comerciantes, trabajadores en general. Y luego estaban los esclavos. Los esclavos no eran libres. El dueño del esclavo incluso podía disponer de la vida del esclavo. Estos dos imperios, estas dos sociedades, invadieron el país de Jesús. Primero Grecia y después más tarde Roma. ¿Cómo era la religión de Grecia? La religión de Grecia era politeísta. Jean-Pierre Vázquez, ¿qué significa politeísta? Los dioses griegos eran antropomorfos. Ya, pero ¿a usted qué se le viene a la mente con la palabra politeísta? ¿Se le viene alguna idea? ¿Alguien sabe qué es politeísta? Ya les explico. Politeísta Que tienen varios dioses. significa que tenían varios dioses. Thais, los cristianos, ¿cuántos dioses tenemos?
Solo uno. Muy bien, los cristianos tenemos solo un Dios que es uno y trino, según la teología cristiana católica especialmente, Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero los griegos, la religión griega era politeísta, quiere decir que tenían varios dioses. Y como ya leyó Jean-Pierre, eran antropomorfos, tenían características, formas, antropo significa humanas, de seres humanos, de hombres. Entonces esos dioses griegos tenían ciertas características humanas, pero eran inmortales, nunca morían, pero comían, reían, lloraban, luchaban, peleaban, etc. Vivían en el Olimpo y bueno, en Roma también la religión era politeísta. En cambio el cristianismo es monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que tenemos un solo Dios. Anótelo, grabes eso. Pregunta de examen. La religión cristiana es monoteísta. ¿Y qué significa monoteísta? Que tenemos un solo Dios. ¿Sí? Entonces, si Roma y Grecia eran politeístas y el cristianismo era monoteísta, ahí se produjo un tremendo choque. Los griegos y los romanos no aceptaban a los cristianos al principio, porque decían esos cristianos son unos herejes, no reconocen a los dioses. Esos cristianos son unos paganos, unos herejes, porque solo tienen un dios y no tienen varios dioses. Entonces, bueno, esos eran Roma y Grecia. Miren, así era la letra de los griegos. La letra de los griegos se llama alfabeto. Ustedes me van a decir, profe, ¿y por qué se llama alfabeto? Alfabeto, la palabra alfabeto viene del nombre de las dos primeras letras griegas. La primera letra se llama alfa y la segunda letra se llama beta. Aquí está, miren. Ese es el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, chi, psi y omega. Este es el alfabeto griego. Y la palabra alfabeto, repito, viene de las dos primeras letras griegas. La letra alfa y la letra beta. Así era la letra de los griegos. Vamos a ver cómo era la letra de los romanos. La letra de los romanos, en cambio, era ya los caracteres que nosotros conocemos con el nombre de caracteres latinos. Y se lo conoce con el nombre de abecedario. ¿Por qué abecedario? Porque las tres primeras letras de los romanos, precisamente las tres primeras letras de los romanos, son la letra A, B, C. De ahí viene A, B, C, dario. Y ahí viene la palabra abecedario. En cambio, el griego es de alfa, beto. ¿Sí? Bueno, esta era la lengua. Les cuento que Jesús sabía estos idiomas. Jesús mínimo se dice que él sabía hablar por lo menos, Jesús sabía hablar por lo menos 4 idiomas. Jesús sabía hebreo, arameo, griego y latín. El idioma de los griegos se llamaba griego, pero el idioma de los romanos se llamaba latín. No vayan a decir, el idioma de los romanos se llamaba romano. No, el idioma de los romanos se llamaba latín. ¿Sí? A ver, pregunta para Daniel Yagual. Daniel, ¿sí me escucha o no? ¿Cómo se llamaba el idioma de los griegos, Daniel? Alfabeto. No, el idioma. El alfabeto es el conjunto de letras. Ajá, en los griegos se llamaba alfabeto. Pero el idioma que hablaban los griegos, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, se llamaba griego, se llamaba griego. ¿Y el de los romanos? ¿Cómo se llamaba el idioma de los romanos? Se llamaba latín. No han estado atentos, ¿sí? No han estado atentos y después fallan en las pruebas. A ver, Anaí Medina, ¿cómo se llama el idioma de los romanos? ¿Cómo se llamaba antiguamente el idioma de los romanos? Anaí Medina. ¿Cómo? ¿Latín? Eso, se llamaba latín. ¿Y el idioma de los griegos cómo se llamaba? Anaí. Ya no se acuerda. Griego.
Ah, ya, sí se acuerda. Muy bien. Se llamaba griego. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Grecia y Roma dieron grandes pensadores y filósofos a la humanidad, especialmente los griegos. De hecho, en Grecia nació la filosofía, para que ustedes vean el nivel intelectual de los griegos. Tenían un nivel intelectual muy grande y por eso ellos dieron los más grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. ¿Sí? Y Roma, bueno, tenía sus propios filósofos, pero más influyentes y sus conocimientos mucho más amplios a nivel de filosofía, pues lo lograron desarrollar los griegos. Filósofos de Roma, Lucrecio, Cicerón, Séneca, son filósofos romanos. Muy bien, sobre la matemática, en Grecia la matemática era la base de todo. Incluso en Grecia se creó la primera escuela. Y adivinen qué enseñaban en esa escuela. En esa escuela enseñaban matemáticas. Y adivinen cómo se llamaba el primer profesor de matemáticas de la primera escuela que se creó en Grecia, hace 2600 años más o menos. Profe, por el baño, por favor. Ok, listo. El primer profesor se llamaba Pitágoras. Y ustedes en matemáticas seguramente han escuchado o han aprendido el teorema de Pitágoras, que es esa pequeña fórmula para calcular los ángulos, los catetos de un triángulo, etc. ¿Sí? Entonces, jóvenes, los griegos desarrollaron muchísimo la matemática. Los romanos en matemáticas, en cambio, inventaron los números romanos. Miren esos números romanos. A ver, vamos a preguntarle a Angélica Lino. ¿Sí me escucha, Angélica? ¿Qué número es ese que está ahí en la pantalla? Ese número romano. ¿Qué número sería? Dígame, profe. ¿Qué número es el que está aquí en la pantalla? 12. ¿Segura? No me acuerdo, creo. Este de aquí, mire, le pongo más grande. 22. Eso, muy bien. ¿Quién dijo? No sé quién dijo, pero... Yo faría. Farías, ya, muy bien. Este es el número 22. Muy bien, Farías. Estos números romanos los inventaron precisamente los romanos. Entonces, miren estas civilizaciones, jóvenes. Qué grandes, ¿no? Ellos inventaron, ellos crearon todo esto, la matemática, los números, desarrollaron esa filosofía. Y estas civilizaciones fueron las que dominaron el país de Jesús. Ok, seguimos. En la medicina, en Grecia es famoso el médico Hipócrates y es conocido así. De hecho, lleva el nombre de él, el juramento hipocrático, que hasta el día de hoy juran los médicos. Cuando se van a graduar, ellos hacen el juramento hipocrático, que es un juramento donde ellos se comprometen a defender la vida y a tratar de cuidar y salvar vidas humanas. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en cuanto a la medicina. En cuanto a la astronomía, los griegos descubrieron la esfericidad de la Tierra. Aristarco de Samos determinó que el centro del universo es el Sol, no la Tierra. Imagínense, hace miles de años los griegos ya sabían la forma que tenía la Tierra como planeta. Nosotros hemos conocido la forma de la Tierra como planeta después de miles de años, ya cuando el ser humano ha sido capaz de enviar naves espaciales a la Luna y desde la Luna hemos visto el planeta y hemos visto que tiene la forma esférica. En cambio, los griegos, antes de que se inventen los telescopios, las naves espaciales, hace miles de años, ellos ya llegaron a la conclusión de que la Tierra era una esfera, de que la Tierra era redonda, basándose en otros experimentos y en otras deducciones lógicas de su inteligencia. Increíble, ¿no? Bueno, eso sobre la astronomía, pues los griegos dieron muchos más aportes que los romanos. Pero más tarde, los romanos conquistaron Grecia. Entonces, todos los conocimientos de Grecia se apoderaron los romanos, de su ciencia, su sabiduría, su filosofía, para los romanos seguir creciendo como imperio. En cuanto al arte, los dos imperios tienen cosas asombrosas, jóvenes. Este edificio que ustedes ven acá donde dice Grecia, este de aquí,
está en el monte Olimpo, en Atenas, la capital de Grecia. Y al parecer era un templo a una de sus divinidades. Y hasta el día de hoy se conservan estas ruinas, que bueno, están muy destruidas después de miles de años, pero todavía se sostienen en pie sus bases, sus columnas, y con eso nos dan una idea de su grandeza, del poder, de la capacidad que tenían esos griegos para construir. Los ingenieros, los arquitectos griegos increíbles. No se diga de los romanos. Miren, joven, este coliseo romano que ustedes ven aquí tiene casi 2000 años de existencia, este coliseo de aquí. Y hasta el día de hoy, una parte del coliseo romano se lo ocupa para conciertos. Hasta el día de hoy funciona una parte de ese coliseo. Y eso que miren, hoy en día, cuando ustedes puedan, miren videos del coliseo romano, y es una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad, jóvenes. En cada una de esas ventanitas que ahorita ustedes las ven vacías, había una escultura de bronce, antiguamente. Después, todas esas esculturas de bronce se las fundió y con eso se hizo el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Entonces, bueno, eso como cultura general, mis estimados jóvenes. Luego, pues, Grecia y Roma tenían también algunos ideales, la libertad, la democracia. Fíjense que la democracia nació en Grecia. Ellos inventaron la democracia como tal. Entonces, estos pueblos son los forjadores de la historia. Ellos son los creadores de la historia prácticamente. Y estos fueron los pueblos que gobernaron el país de Jesús. Luego, el país de Jesús tenía varias regiones, así como el Ecuador tiene varias regiones, el país de Jesús también tenía varias regiones. Miren, este es el país de Jesús. Situado a orillas del mar Mediterráneo, todo esto era el país de Jesús, jóvenes. Y el país de Jesús tenía 3 regiones principales. A ver, el país de Jesús es todo esto de aquí. Todito esto de aquí es el país de Jesús. A ver, se me fue muy hacia un lado. Ya, todo esto es el país de Jesús. Todo esto de aquí. Hoy en día se mantiene más o menos con la misma forma. Todo esto de aquí es el país de Jesús. ¿Sí? Y estaba dividido en 3 regiones. ¿Cuáles eran esas regiones? Al norte, Galilea. Jesús nació aquí, en el norte. En Nazaret, ahí fue criado, ahí vivió y todo eso. En Nazaret. La segunda región estaba en el centro y era Samaria. Y la región más grande era Judea, donde se encontraba la ciudad más importante, la capital, que se llamaba Jerusalén. ¿Sí? Muy bien, entonces ese es el país de Jesús. Fue dominado por los romanos. Los romanos fue el último imperio que terminó conquistando el país de Jesús. Cuando en el año 63 antes de Cristo, los romanos ya conquistaron e invadieron el país de Jesús al mando del general Pompeyo. ¿Sí? Entonces, por eso es que Jesús sabía hablar el idioma de los romanos. Ni aprieto, ¿cuál era el idioma de los romanos? El latín. Muy bien, el latín. Entonces, por eso es que Jesús sabía hablar latín, porque su país había sido ya invadido por los romanos. Muy bien, la autoridad máxima del país de Jesús se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo, era una organización compuesta por varias personas, la gente más importante del país, entre ellos el sumo sacerdote, que era el que hacía la cabeza de ese consejo, de ese conjunto de líderes del país de Jesús. Pero el Sanedrín era la autoridad máxima. De hecho, quien lo condena a muerte para que los romanos lo ejecuten en la cruz es el Sanedrín. Las instituciones religiosas, las fiestas principales del país de Jesús era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las chozas o las cabañas.
El templo de Jerusalén era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Era una de las cosas más grandes y bellas que había, el templo de Jerusalén. Ahí se celebraban los sacrificios y los judíos de todos lados, de todos los países, de todas las ciudades, iban por lo menos una vez en la fiesta de Pascua, iban al templo de Jerusalén a orar y ofrecer sacrificios. La ley del país de Jesús era la ley de Moisés. Pero esa ley de Moisés era explicada, era interpretada por los maestros de la ley, los fariseos, los escribas. Ellos interpretaban y la aplicaban en un montón de situaciones. Esa era la ley de Moisés. El día sagrado en el país de Jesús, el día de descanso obligatorio, era el día sábado. Para los cristianos, especialmente para los católicos, el día sagrado es el domingo. ¿Sí? Luego tenían la sinagoga. La sinagoga venía a ser como una capilla, como una pequeña parroquia donde los judíos iban a escuchar la palabra de Dios, aprender más de la Biblia, hacer oraciones. Era la sinagoga. Jesús iba ahí a aprender de la Biblia y de las cosas de Dios. Y habían diferentes clases sociales. En la clase alta, los millonarios, estaban los sumos sacerdotes, los jefes de los romanos, terratenientes, artesanos, etc. Y aquí tenemos los diferentes peldaños en la estructura religiosa del país de Jesús. El máximo líder siempre era este de aquí, el sumo sacerdote. El líder de los sacerdotes era la máxima autoridad. Luego estaban saduceos, los saduceos eran la gente rica. Luego los sacerdotes, que eran los que ofrecían oraciones y sacrificios en el templo. Los escribas, que eran maestros muy ilustrados, intelectuales. Los fariseos, que enseñaban las cosas de la ley. Los celotas, que eran un grupo de personas rebeldes contra el imperio romano. Luego estaban los esenios, que eran una especie de monjes místicos, y el pueblo en general. Gente humilde, pobre, trabajador. Nos volvemos a conectar, jóvenes,